Estamos en nuestro 29 webinar de nuestra querida asociación Leoncio Pradina. Y el día de hoy me place presentar al ingeniero Enrique Vicetti, miembro de la gloriosa 19 promoción de nuestro amado Colegio Militar Leoncio Prado. Hoy con el tema del diagnóstico y propuestas para la industria del petróleo y el gas. Ahora, cuando hablamos de nuestro hermano Enrique Vicetti, del ingeniero Vicetti, él es un ingeniero petrolero, graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 45 años de experiencia nacional e internacional, en el extranjero también, y también en nuestro país. Diplomado PAT de la Universidad de Piura, con estudios de especialización en Estados Unidos, Argentina, Venezuela y Colombia. En el Perú, su experiencia que ha desarrollado, bueno, la ha hecho en diversas operaciones, tanto de onshore como offshore, en compañías nacionales, así como internacionales, compañías extranjeras, desempeñando puestos de alta dirección y gerencia. Su experiencia nacional en áreas operacionales, también en las que destaca en la selva norte y central de nuestro país, campos de onshore y offshore de Talara y Tumbes. Experiencia internacional desarrollada principalmente en Venezuela, con asignaciones especiales a Ecuador, Colombia, Argentina, Canadá y los Estados Unidos. En fin, ha trabajado 18 años en Petro Perú, en G&M Petrolera, 3 años como gerente técnico, en Halliburton de Venezuela, Top Drilling de Venezuela, Oxy Alquilados venezolanos también por 4 años ahí. Maple Gas Corp, 2 años, ¿no? Como gerente de perforación y operaciones. Y si yo sigo narrando esto, pues lo voy a dejar sin tiempo para que él toque este tema tan importante para nosotros. Así que quiero dejarles y con todo el gusto y el placer con nuestro hermano de la 19 promoción, el ingeniero Enrique Vicetti. Don Enrique. Gracias por la presentación, Marcos. Ha sido muy gentil. Yo voy primero a saludar a toda la audiencia y quiero agradecer especialmente a la Asociación Leoncio Pradina por la gentil invitación para hacer esta presentación relacionada a la industria del petróleo y gas, la cual es una de mis pasiones más importantes que tengo. Vamos a comenzar y para entrar en contexto un poco de lo que es el petróleo, dónde está, cómo está, hacer un poquito de historia. Yo quisiera comenzar diciendo que la cultura petrolera en el Perú y la industria petrolera en el Perú tiene sus inicios por los años 1863, cuando se perfora el primer pozo petrolero en Sudamérica y el segundo pozo en el mundo, y se perforó en el área de Zorritos, en Tumbes, en el norte del país. Desde allí empieza nuestra historia, nuestra relación con el petróleo. Tenemos operaciones en el mar, tenemos operaciones en la costa, en Talara, en el mar de Talara, en el mar de Tumbes, tenemos operaciones en nuestra selva central, en la región, departamento de Ucayali, y la selva norte, lo que es la parte de Loreto. Y como historia también les puedo decir que el pozo
Corrientes Exploratorio 1X, que descubrió petróleo en noviembre del año 70 en la selva, dio origen a la explotación de la selva y después a un sinnúmero de contratos de operaciones en la selva, ¿no? También quiero comentarles un poco a esta querida audiencia de hermanos leonciopradinos y probablemente algunos otros amigos también que estén o que están presenciando esta presentación, ¿no? Algo del petróleo, ¿no? Como pueden ver en la diapositiva, ¿no? Y se habla del petróleo que tiene cierto color negro, tiene cierto color verde, puede tener un color azul, los tipos de suelo, en donde se encuentra el petróleo. El petróleo normalmente se encuentra en arenas que son permeables, son porosas. Imagínense ustedes una esponja, eso es un reservorio de petróleo, ¿no? Y a lo que le llamamos petróleo convencional, ¿no? Perdón, ¿sí? Sí, ¿podría compartirnos la pantalla? Sí, sí la compartí. Material. Sí, no lo tenemos ahorita, ¿No? por favor. No. Ahora. ¿Ahora? Sí, puede ponerlo en la... Ajá. Muy bien, adelante. Ok, entonces continúo, ya hemos restituido las diapositivas, ¿no? Como les comentaba, el petróleo pues se encuentra en estas arenas permeables y porosas, como es una esponja, y eso es lo que le llamamos el petróleo convencional, ¿no? O el gas convencional. ¿Por qué? Porque ahora hay otro tipo de gas y petróleo que se llama el no convencional. En esta diapositiva podemos ver lo que son las operaciones en tierra, con este taladro en tierra, donde hay una trampa estructural con esta falla, ¿no? Donde está el petróleo en negro, abajo está el agua, el petróleo está en medio y arriba está el gas. Esa es la forma de segregación gravitacional, como siempre vamos a encontrar estos tres elementos juntos: agua, petróleo y gas. E igualmente, con esta plataforma fija en el mar, como las que tenemos en el norte del país, ¿no? Que pueden ser hasta 100 metros, 150 metros de tirante de agua. Este es el tirante de agua que le llamamos nosotros, de profundidad. Y esto es lo que le llamamos un anticlinal, ¿no? Es una forma de estructura en la cual se entrampa el petróleo. En el mundo, en el subsuelo, en la superficie y en el espacio, todo se mueve, nada está fijo. Igualmente el petróleo, para poder encontrarlo, tiene que estar en este tipo de trampas o en este tipo de trampas, porque el petróleo migra. Si no tiene estos sellos de estas formaciones o de estas fallas, el petróleo que está acá puede migrar, llega por acá o se va por otro lado, y cuando perforamos no encontramos nada. Esa es una de las razones por las cuales en la exploración se dice que de cada 10 pozos que se exploran, uno es exitoso, ¿no? Pero hoy eso ha cambiado un poco con el adelanto de la tecnología, la información, y las herramientas en general. Esta probabilidad de éxito de 10%, de 10-1, ahora ha mejorado. Ahora ya se habla de entre 15 a 25%, ¿no? Bien,
acá está lo que les comentaba, lo que es el gas no convencional, el shale gas o el gas de esquisto, que el gas de esquisto, el shale, ya no están en una arena permeable y porosa, están en una lutita, en un esquisto, ¿no? Que no es permeable o la permeabilidad es casi cero, 0.00, muchísimos ceros, ¿no? Y un 1 por ahí, ¿no? Entonces, que requiere otra técnica, ¿no? De perforación y de producción, ¿no? Entonces, en estos pozos se perfora en forma vertical hasta llegar a las lutitas y de allí en forma horizontal se penetra la lutita. Esta penetración puede ser de 300 metros, 500 metros, 1000 metros, va a depender de cómo está dispuesta la lutita, ¿no? En algunos casos pueden ser solamente 300, 500 metros, o en otros casos pueden ser 1000, 2000 metros de perforación horizontal. Y esta es la técnica del fracking que es necesario hacer en este lado horizontal del pozo, que es este de acá, para poder producir el gas o el petróleo que está en esta lutita, ¿no? Y para que salga después a superficie. Este fracking tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas, como todo en la vida, y más aún ahora con la escasez del agua, por ejemplo, se está cuestionando mucho este trabajo por dos razones, porque se utiliza mucha agua que es muy necesaria para la población, o sea, en cada trabajo y en cada plan de perforación anual, el agua que se usa podría fácilmente abastecer a 3, 4, 5 ciudades de 80,000, 100,000 personas fácilmente, ¿no? Lo otro que hay que tener en cuenta también es el acuífero de agua dulce, que lo estoy mostrando acá, que esta es una de las razones también por las cuales la lucha contra el fracking en Estados Unidos y Europa es muy fuerte, ¿no? Pero esto es un poco sesgado porque cuando perforamos los pozos y como ven acá estas partes oscuras y acá en negro, acá en naranja, acá este plomo, son lo que nosotros llamamos el casing, son revestidores de acero para sostener, cubrir, aislar las formaciones y protegerlas también las aguas superficiales. Entonces, no hay mayor sentido decir esto, ¿no? Y lo otro es la contaminación, la superficie por el metano, pero no es por el fracking, no es que el gas que está acá en esta fractura en el subsuelo a 2,000 o 3,000 metros de profundidad migre y vaya verticalmente hasta la superficie. Eso es prácticamente imposible, ¿no? Lo que sucede, como en todas partes se cuecen habas, y por ejemplo en Estados Unidos, donde esto es muy fuerte, se habla de la contaminación del metano, pero la contaminación no es por el fracking, es porque los equipos de superficie, muchos de ellos están en mal estado y hay ciertas fugas que contaminan, sí es cierto. ¿Y por qué? Porque imagínense, nosotros en Talara, para tener una idea de comparación, de una idea de magnitud, tenemos como 100 años perforando pozos y no llegamos a 20,000 pozos, ¿no? En Estados Unidos hay 25,000 pozos solamente que se creen que están en malas condiciones de los cientos de miles de pozos perforados, ¿no? Esa es parte de la razón principal, ¿no? Ahora, entrando en la parte
interesante del negocio, el Big Oil, esto es importante que también conocer. En el mundo, todo el negocio del petróleo es este círculo, y todos estos círculos pequeños que estamos del cobre, aluminio, hierro, oro, cobre, son toda la minería del mundo, ¿no? Que la industria petrolera es mucho más grande que toda la minería, hablando de metales gruesos, raw metal, que son el metal bruto, no procesado, no refinado, no transformado, ¿no? Es como la minería que nosotros hacemos, la sacamos, la levamos y la exportamos, y otros la procesan, la refinan y hacen industria sobre ello. Acá nosotros no tenemos industria de esa naturaleza, ¿no? Entonces, y esto es muy grande, ¿no? Esto es muy grande. Hablamos de más de 1.700 billones de dólares como negocio, ¿no? Entonces, este es el orden de magnitud de lo que significa el negocio del petróleo en el mundo, ¿no? Y miren, el negocio de las grandes compañías petroleras, ¿no? Hablamos en billones de dólares también, ¿no? 432 millones, 382 billones, 356 billones de dólares, y así sucesivamente en diferentes empresas que están la Chevron americana, la Total francesa, la ExxonMobil americana, la BP inglesa, la Petrochina la CNPC, que es la empresa nacional china estatal, las empresas árabes, la Royal Dutch Shell, la holandesa Shell. Entonces, esto es lo que es el negocio petrolero en el mundo. Por eso, el petróleo es un tema muy complicado. El petróleo, por ser un commodity, además, que depende de las variables de oferta y demanda, depende del mercado, pero no solamente del mercado. El petróleo también es un tema geopolítico, y eso lo vemos a cada rato, y las grandes crisis o guerras que han habido por el petróleo han hecho que casualmente el precio suba y baje. El precio del petróleo tiene un comportamiento muy aleatorio, y eso si a eso le agregamos la incertidumbre que hoy por hoy es mucho más grande, las variaciones de los precios pueden estar como lo hemos visto en los años del 2010 al 2014, con precios de más de $100 por barril, o como hemos visto hasta hace poco, precios de $20, ¿no? Y algunos hablaban de precios negativos del petróleo, lo cual no es estrictamente cierto, pero se daba la figura. ¿Por qué? Porque no había capacidad de consumo. Entonces había que almacenar el petróleo, y si uno tenía las compras a futuro, que es lo que se tipificaba como costos negativos, es porque no tenías a dónde almacenarlo, y tenías que pagar por ese almacenamiento mientras esperabas, y el pago de ese almacenamiento te resultaba, haciendo un balance con lo que costaba el barril de petróleo, tenías un saldo negativo por ese costo adicional, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que entenderlas, y quería comentarlas. Bueno,
el negocio del petróleo tiene una cadena de valor también y sus derivados, ¿no? Entonces, en la cadena de valor nosotros podemos ver acá el upstream, que es todo lo que es la perforación, ¿no? Perforación exploratoria y la explotación, que es la parte de producción. Exploración y explotación. Esta es la explotación. El símbolo nuestro petrolero es este caballito que le llamamos, ¿no? Esta es una unidad de bombeo mecánico. Después viene el midstream, que es la parte del transporte, ya sea marítimo, terrestre o fluvial, ¿no? Y después viene el downstream. El downstream es todo la parte de refinación, almacenamiento o comercialización de los productos. Esa es toda la cadena de valor de la industria del petróleo. Aquí también, en esta misma diapositiva, les estoy mostrando los principales productores de petróleo en el mundo. Esto casi no ha cambiado, un poco en los recortes que han habido de petróleo, pero es sustancialmente es casi lo mismo, no ha habido mucha variación. En los nombres no ha habido variación, probablemente en algunas posiciones, probablemente sí, ¿no? Pero esto es lo que tenemos. El mayor productor es Estados Unidos de petróleo, ¿no? Seguido por Rusia y Arabia Saudita. Así como hay un mayor productor en el mundo, también hay un mayor importador en el mundo, ¿no? Y que son los chinos. Los chinos producen como aproximadamente 4 millones de barriles de petróleo por día, ¿no? Y consumen 15, entonces tienen un déficit de 11 millones de barriles de petróleo por día, que son los que ellos importan, ¿no? Ese es el tema del negocio del petróleo. Bueno, hasta aquí un poco de historia y de contexto de la industria del petróleo. Entonces vamos a entrar de lleno ya a nuestra presentación de el diagnóstico y algunas recomendaciones. Previamente a nuestra reunión estábamos comentando, tengo varios años, casi 5 años, trabajando y presentando, haciendo presentaciones, recopilando información, contactándome con diferentes analistas internacionales, escribiendo en revistas, atendiendo a entrevistas en los periódicos sobre la situación de nuestra industria, ¿no? Y siempre digo lo mismo, ¿no? Hablo como un ingeniero peruano, ¿no? Patriota, preocupado por la industria del petróleo, preocupado por las riquezas que tenemos en el subsuelo, ¿no? Y que no hay voluntad política para desarrollarla para el bienestar de los peruanos, para darle bienestar a los peruanos, para darle calidad de vida a los peruanos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero nosotros en los años 80, 82, por allí, mire, producíamos casi 200.000 barriles de petróleo. Y lo hacíamos más con empuje y decisión que otra cosa. Estamos hablando hace casi 40 años, ¿no? Y esto se inició con los descubrimientos de los campos de la selva. La Occidental en el norte, con sus campos de Chivillacu, San Jacinto, El Carmen, todos, y Petroperú con sus campos de
trompeteros en el área de Corrientes, Capirona, Yanayacu, Pabayacu, y llegamos a producir casi 200.000 barriles de petróleo. Hace muy pocos años estábamos produciendo 100.000 barriles. Hoy estamos en 40.000 barriles. La industria pasa por unos momentos muy difíciles. Miren, los contratos petroleros de petróleo y gas vigentes, hemos pasado de tener 87 contratos a 37. Miren la curva de declinación de los contratos. En adición, tenemos unos lotes con unos contratos por vencer dentro de poco tiempo, en un año y pico, 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Que se quieren licitar, pero aunque ayer hemos escuchado una buena noticia, ¿no? Hay una propuesta firme ya que está por entrar al Pleno del Congreso para que de estos lotes que estamos hablando acá pasen, una vez que terminen sus contratos, pasen a ser operados previa evaluación por Petroperú. Esa es una propuesta todavía, pero lo que está ahora real y concreto es que hay un plan de licitar esto, ¿no? Entonces, no es el mejor momento, ¿no? Aparte que tampoco tenemos las mejores condiciones, como lo vamos a ver más adelante. La situación de nuestra industria, yo la denomino que estamos en modo de supervivencia a punto de colapsar. Es una situación grave. No podemos estar produciendo 40.000 barriles de petróleo. No podemos tener miles de desempleados. No podemos tener miles de personas afectadas y otras miles de personas que sufren por la ausencia del Estado, la consecuencia de la mala calidad de vida que tienen, la falta de bienestar. ¿Y por qué? Ya hemos visto cómo estamos, ¿no? ¿Y por qué hemos llegado a esa situación? Dijimos, los contratos han bajado terriblemente, la producción ha bajado terriblemente, ¿no? Y muchas otras cosas han bajado, como les digo, han bajado las regalías, por lo tanto ha bajado el canon que se asignaba a las regiones, por lo tanto las regiones tienen menos dinero para hacer obra, las poblaciones vulnerables son las que más sufren en general, ¿no? Pero miren, hablamos de subir la producción, nos ponemos objetivos, hablamos de que vamos a aumentar la reserva, pero ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿Ah? A mí me ha costado tratar de hacer entender esto y me he ganado unos cuantos enemigos por esto. Estas son cifras oficiales. No se ve acá en esta diapositiva por la ampliación, pero yo siempre pongo la fuente, ¿no? Todas son cifras oficiales de Perú Petro, nuestra agencia de hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, en sísmica 2D, no se ha hecho casi nada. Hacer 100 kilómetros o 60 kilómetros es lo mismo que hacer 0. 6.000 kilómetros en el 2015 pudo ser algo bueno. Y sin sísmica, igualmente, no tenemos registro, no podemos poner en valor nuestras cuencas, no podemos programar la exploración de los pozos y menos aún podemos programar los trabajos de sísmica 3D, que son trabajos para definir
y definir las posiciones de los pozos con algunas dudas que nos traen por la interpretación de esta sísmica 2D. Y esto no se ha hecho nada, 0, 0, 0, 0, en los últimos 8 años. En cuanto a la perforación exploratoria, tenemos en los últimos 10 años, tenemos un promedio de 6 pozos por año. ¿Cómo vamos a aumentar las reservas? ¿Cómo vamos a restituir las reservas? ¿Cómo vamos a tener petróleo para producir si no exploramos? Y más aún, si nosotros seguimos teniendo este indicador, 6 pozos por año, nunca vamos a encontrar nuevas reservas, porque la estadística, como ya lo hemos comentado, nos dice que de cada 10 pozos que hagamos, 1 puede ser exitoso. Y yo les comenté que ahora con el adelanto de la tecnología, la información, etcétera, etcétera, esto ha mejorado. Ya no es el 10%, puede ser el 15% o el 20%. Pero como nosotros seguimos manejando la industria, no vamos a salir adelante. Tiene que haber un cambio total, un cambio radical. Tenemos que cambiar las cosas, tenemos que ser competitivos, tenemos que mirar nuestros vecinos, tenemos que hacer prospectiva, tenemos que tener planes estratégicos. Entonces, que lo vamos a ver más adelante, pero esa es la razón por la cual estamos tan mal en nuestra industria. Miren, las reservas probadas de petróleo, 8 años cayendo. Las reservas probadas de líquidos también cayendo. La producción mensual, 36.000 para el mes de abril, que es la estadística que estoy mostrando acá. En mayo, junio, estamos en 40.000 barriles, lo que hemos conversado. Varios campos cerrados, abandonados. El Z1, por ejemplo, la empresa dejó de operarlo, se va. Igual en algunos otros lotes, tenemos el lote 192 también sin operación. Perenco recién está empezando otra vez a operar. Los campos que antes tenía Maple y que fueron transferidos a otra empresa en Pucallpa, estos de acá, abandonados, ¿no? Es difícil mantener una industria en condiciones saludables mientras sigamos como estamos, ¿no? Miren, en cuanto al ámbito regional, la producción de petróleo en la región, ustedes pueden ver acá el color morado, fucsia, Brasil, que es lo que produce el petróleo. Este verde es Colombia, ¿no? Este naranjita de acá es Trinidad y Tobago. Este azul de acá es Venezuela, ¿no? Y Perú pues no aparece. Una rayita por acá que ni se nota, ¿no? En cambio, en cuanto a producción de gas, ¿no? Si bien es cierto, tenemos, fíjense, este es el nivel de producción de gas. Nosotros estamos produciendo aproximadamente 1.200 millones de pies cúbicos por día de gas. Pero miren, Trinidad y Tobago, la cantidad que nos lleva, ¿no? Esto es Bolivia, la cantidad que nos lleva, ¿no? Esto es Brasil, ¿no? Esto es Colombia, que estamos muy parecidos en gas. Pero en gas, ¿y esto por qué? Porque a partir del 2004, fíjense, 2004, cuando los otros países nos llevaban toda esta ventaja de producción de gas. ¿Y por qué? Porque el 2004 comienza la producción del gas de camisea,
que en 1984 fue descubierto por la Shell. Nos demoramos 20 años en poner en producción un campo. Es increíble, con las riquezas que ello significa ahora, con el aporte al PBI del país, de lo que significa tener en operación los campos de camisea. Yo los invito a que en algún momento libre que tengan, revisen la variación, el crecimiento del PBI del país, y van a ver que a partir del 2004, cómo cambia la pendiente, que se vuelve casi perpendicular el crecimiento del PBI. Y eso es por el gas de camisea. ¿Y por qué no lo podemos hacer con el petróleo? Porque igual nos demoramos con el gas de camisea 20 años en entrar a operar. Es igual como nos estamos demorando también en la construcción tan necesaria de un gasoducto. El famoso gasoducto del sur, el famoso de Ebret, y lo que sea. Que vayan presos los corruptos. Es tiempo que los corruptos vayan presos. Pero no podemos detener las obras. Tenemos que hacer infraestructura para poder beneficiarnos de las riquezas que tenemos. La población, los pueblos más vulnerables, las brechas existentes en bienestar y calidad de vida son grandes y hay que cerrarlas. Y para eso hay que atraer inversión. Para eso hay que hacer obra. No podemos... Hace 16 años que venimos hablando del gasoducto y se paró la construcción del gasoducto por buenas razones, por corrupción, pero está bien, ya se paró, hay que meter presos a los corruptos, pero las obras deben continuar. ¿Cuándo vamos a hacer ese gasoducto? Nos vamos a demorar otros 20 años más en tener esa infraestructura que va a tener bienestar y calidad de vida a los peruanos. Vamos a poder hacer una industria petroquímica. Lo vamos a ver más adelante también en las recomendaciones. Pero eso es lo que pasa con nuestra industria de los hidrocarburos, ¿no? En esta lámina vamos a mostrar lo que es la producción de gas. Como les decía, nosotros estábamos produciendo aproximadamente 1.200 millones de gas, pero también tenemos más o menos 400 millones de gas que son reinyectados, que no se utilizan. Entonces, acá tenemos la producción bruta. En promedio podríamos decir que estamos entre 1.500 y 1.600 millones, pero acá tenemos el promedio de gas reinyectado. También podemos decir que andamos entre 400 millones. Entonces tenemos 200 millones, de 1.200 millones de producción, ¿no? Entonces, estamos perdiendo oportunidades de poner en valor, de darle valor a nuestro gas para beneficio de los peruanos, ¿no? Y bueno, acá tenemos la parte de exportación de gas, ¿no? Acá he hecho un pequeño resumen, un cálculo, ¿no? Por ejemplo, del gas que se exporta a México, y que es un contrato que hay que verlo, hay que negociarlo, hay que cambiar algunas cláusulas, tenemos que asegurar la restitución de reservas de gas, tenemos que asegurarnos la operatividad de los campos, la conservación, el mantenimiento de los equipos. Hay que ver muchas cosas que no se están haciendo bien, ¿no? Y en un trimestre exportamos gas a México y lo valorizamos en 14 millones de dólares. No tiene gran significancia ahora que vamos a ver el balance comercial, la balanza comercial, ¿no? O lo que exportamos a China, Corea, todo esto es aproximadamente 10 veces esto de acá, ¿no? O sea, 140 millones de dólares de exportación de gas, ¿no?
Los precios de gas por millón de BTU están acá. Ahora estamos por acá, estamos a 2.6, 2.5, cuando hemos estado en nuestras buenas épocas por acá con 6, 7 y acá, bueno, ha habido un pico de casi 12 dólares por millón de BTU, ¿no? Pero nos perdemos esas oportunidades de poner en valor nuestros recursos, de poner en valor las riquezas que tenemos. Las dejamos en el subsuelo, ¿no? Entonces tenemos grandes riquezas en el subsuelo, pero tenemos grandes problemas en la superficie que tenemos que resolver. Mire, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos con el gas? Son los 1.200 millones que yo les comentaba aproximadamente. 537 millones en promedio, porque no es que todos los días se exporta, ¿no? Es el promedio anual con respecto a la producción, ¿no? Se exporta 537 millones de pies cúbicos. Generación eléctrica, 411 millones de pies cúbicos. Industrial, 160 millones de pies cúbicos. Imagínense, cuando la parte industrial del país debería estar consumiendo pues 500 millones por lo menos de pies cúbicos. ¿Y eso para qué va a servir? Van a bajar sus costos por ahorro en combustible y consecuentemente tienen que bajar sus precios y consecuentemente el beneficio va a ser para la población, para los peruanos. Hoy por hoy, estamos con la vista puesta en el consumo del gas domiciliario. Y todo el mundo habla de masificación del gas, el consumo domiciliario. No, señores, eso no es masificación. Eso es consumo de gas a domicilio. Y el consumo de gas a domicilio, hoy por hoy, no llega pues ni a 25 millones de pies cúbicos por día. El 0.5% de lo que producimos. ¿Y por qué? Porque acá lo vemos. Lima y Callao tienen el 86%. En Ica, el 60%. En el norte del país, el 8%. En el sur, 1%. Sierra y selva, 0%. Esto no debe continuar así. Tenemos que construir infraestructura, tenemos que construir ductos, tenemos que construir tanques de almacenamiento para beneficio de toda nuestra población. Tenemos el recurso, los tenemos. No es cierto que no hay gas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. El decir de mucha gente que no hay gas es como decir que hay un mar de petróleo, y eso no es cierto. No hay un mar de petróleo. El mar de petróleo no existe. Los ríos de petróleo no existen. O es también como decir, ¿para qué vamos a producir petróleo si lo podemos comprar porque Chile compra petróleo y lo refina? Y no estoy hablando xenofóbicamente, estoy hablando de un hecho real y concreto de nuestro vecino. Por favor. Sí, pues, claro, Chile compra petróleo y lo refina y después nos vende. Claro, pero ¿saben por qué hace eso Chile? Porque no tiene petróleo. Nosotros tenemos petróleo, tenemos reservas, tenemos recursos y no los usamos. Y yo me pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué harían los chilenos si tuviesen la riqueza que nosotros tenemos? ¿Las dejarían en el subsuelo y estarían comprando petróleo a otros? ¿O ellos harían el esfuerzo de producir lo que tienen? Respóndanse ustedes mismos la pregunta. Porque mientras nosotros nos dedicamos a importar combustibles líquidos, estamos generando riqueza en otros países, estamos generando trabajo en otros países, estamos generando bienestar en otros países.
y no en el nuestro. Esa es nuestra responsabilidad histórica, es nuestra responsabilidad patriota. Lo hablo como peruano que ama su patria, nada más, sin ningún compromiso ideológico, por favor, y que se entienda bien claro, porque esta no es la razón de la presentación, ni es el foro, por favor. La matriz de consumo, miren, el petróleo, el carbón, el gas natural, sigue siendo el combustible fósil importante y lo seguirá siendo, pero la ventana que tenemos para hacer todo esto es muy corta en términos petroleros, es muy corta. Ni siquiera pues, me atrevo a hablar de términos geológicos, porque en términos geológicos hablamos de millones de años. No, estamos hablando de 30 a 50 años que tenemos que tomar decisiones. En porcentajes, fíjese, en el mundo, ¿no? El petróleo ha venido declinando lentamente, ¿no? De 40 a 35%, ¿no? El carbón ha declinado también, ¿no? El gas natural ha aumentado, se ha incrementado. ¿Por qué? Porque el gas natural es un combustible mucho más limpio, ¿no? que el petróleo, ¿no? En el Perú, la matriz de consumo, miren, ¿qué tenemos? Tenemos el carbón, tenemos el gas natural, ¿no? Fíjense, tenemos la hidroeléctrica y tenemos el petróleo, ¿no? La energía renovable todavía en el Perú es muy incipiente. Las energías RER en el Perú, estamos todavía en el orden del 5%, nada más, en promedio. Cuando los planes en Estados Unidos y en Europa, el cambio de matriz de consumo, el control de las emisiones, la emisión cero, tienen metas, objetivos en 15 años, en 30 años, ¿no? Que en el 2050 ya se deben alcanzar. Y eso también va a traer problemas a los países que no hemos avanzado en esa velocidad y que, peor aún, no hemos desarrollado, explorado y desarrollado nuestros recursos. Se nos va a complicar la vida y el petróleo, ahora nos preocupamos porque el petróleo está subiendo a 70, 75 dólares, puede llegar a 80. Pero de aquí a 10, 15 años es probable que el petróleo cueste 200 dólares el barril, o puede llegar a 400 dólares y vamos a seguir importando. Eso es inadmisible, no es aceptable, ¿no? Miren, la balanza de hidrocarburos líquidos en el Perú. Hasta el 2017, en los 10 últimos años acá, tenemos un desbalance de 50.000 millones de soles. Es decir, un promedio de 5.000 millones de soles por año en rojo. Y lo que es grave es que en los últimos 2 años, hasta el 2019, y lo que fue del 20, este desbalance de 5.000 millones por año ha aumentado a 8.000 millones de soles por año, ¿no? Y pudiendo con este dinero hacer muchísimas cosas en favor del desarrollo, el bienestar y calidad de vida de nuestros compatriotas, ¿no? No podemos seguir perdiendo más tiempo. Es un mensaje que lo vengo repitiendo muchísimo. La refinería, dicen que debe estar iniciando operaciones este fin de año. Yo no lo creo, ¿no?
Y razones técnicas tengo de sobra, ¿no? Y es un activo muy importante que lo necesitamos. No estoy en contra de la refinería. La necesitamos. Lo que es cuestionable es lo que está costando. Lo que es cuestionable desde mi punto de vista como ingeniero, la capacidad que se decidió tener, 95.000 barriles. ¿Por qué no 125.000? El incremental de costo de 95 a 125 no era gran cosa, ni mucho menos como se ha venido manejando estos costos. Lo preocupante es que estando como está Petroperú, para pagar esa refinería va a necesitar más de 30 años y va a tener que comprometer todos los ingresos de refinación para pagar, y no va a tener dinero para hacer programas de mantenimiento grandes, de upgrade, cambios, cubrir algunas fallas prematuras, algunos incidentes. No, ¿de dónde va a sacar ese dinero? Por eso es que también estamos diciendo que por seguridad energética, por situación de mejora de los estados financieros de Petroperú, es necesario que Petroperú entre al upstream, a la integración vertical. Tenemos que fijarnos metas y objetivos donde nosotros podamos evitar estar gastando 8.000 millones de soles anuales en importación de petróleo. Hoy por hoy, mire, esto es el año 2018 y 2019, tenemos en lo que es crudo nacional 45.000 barriles por día. Crudo importado tenemos más de 100.000 barriles de petróleo por día. Igual en la Pampilla y ahora va a ser la refinería de Talara. La refinería de Talara está pasando de refinar en la unidad de destilación primaria, que es la que da el volumen, de la capacidad de refinación de 60.000 a 95.000 barriles. Entonces vamos a necesitar más petróleo para meter a esa refinería. Es decir, vamos a tener que importar más petróleo. Si es que no nos dedicamos a explorar, a descubrir reservas y a producir más. Más plata fuera del país. Más generación de empleo y de bienestar en otros países y no en el nuestro. Nosotros deberíamos trabajar para producir unos 235.000 barriles de petróleo, por lo menos para cumplir con el autoabastecimiento de todas las refinerías del país. Y lo podemos hacer. Tenemos en petróleo, tenemos 400 millones de barriles de reserva, tenemos 800 millones de recursos contingentes, y tenemos casi 25.000 millones en recursos prospectivos. Si de esos recursos prospectivos nosotros solamente pudiéramos producir el 15%, estuviéramos cumpliendo con esta meta en los próximos 30 años, con el consecuente ahorro de 8.000 o 10.000 millones de soles anuales, más el ingreso que tendría el Estado, a lo que se llama el government take, ¿ah? por regalías, por impuestos y por IGB y todo lo relacionado a las industrias adyacentes, también relacionadas a la industria de los hidrocarburos. Petroperú debe casi el triple de su valor. Pero claro, si Petroperú, pues, desde el 85 la han venido descabezando y después se privatizó y le quitaron todo. O sea, Petroperú tiene que ser una empresa referente. Necesitamos una empresa referente en el país. Petroperú nunca fue deficitaria. Petroperú nunca le debió $1 al Estado. Petroperú no invierte un solo dólar del Estado. Todos son recursos propios.
Esa es otra de las falacias, que la plata que deben todos los peruanos. No, no, no. Me gustaría que fuera así, pues, ¿no? ¿No? Pero no es así. No es así. Eso no es cierto. Petroperú, una de las épocas en que fue deficitaria fue en el periodo del 85 al 90, donde se empezó la destrucción de la empresa Petroperú, hasta la total privatización. La privatización se consideró por 4 razones fundamentales: incrementar las reservas, incrementar la producción, mayor tecnología y más trabajo. Lamento comunicarles que ninguna de esas se cumplió. En los años de la privatización, los ingenieros, muchos de los ingenieros en esa época trabajaban haciendo taxi porque se quedaron sin empleo. Y la declinación de la producción vino en forma vertiginosa, como ya lo hemos visto al inicio, hasta producir los 40.000 barriles que estamos ahora. Bien, eso es como el diagnóstico, la historia un poco, y vamos a avanzar un poco más rápido en esto para no tomarnos todo el tiempo. Tenemos que hacer una declaración de política de Estado, declarar de interés nacional, el estado de emergencia, la situación de la industria y los hidrocarburos en general y de la stream en particular. Como les decía, estamos en modo supervivencia y estamos a punto de colapsar. No voy a leer lo que está escrito allí, ustedes lo pueden leer, ven los datos y números que yo les comentaba, ¿no? Tenemos que promover e impulsar un acuerdo nacional que sea política de Estado para la reconstrucción de la industria de los hidrocarburos y la reorganización profunda de Perú Petro y Petro Perú. Eso es importantísimo. Relaciones estratégicas de socios con los operadores. No los podemos dejar solos, señores. Los operadores no vienen a discutir con las comunidades, no vienen a discutir con los pescadores, no vienen a discutir con los agricultores. Los operadores vienen a producir, a descubrir y a producir petróleo. Entonces es nuestra responsabilidad dar oportunidades y condiciones para la ejecución de los proyectos, tengan esos resultados económicos, socioambientales, sustentables, sostenibles, tanto para los inversionistas como el desarrollo del Perú y el bienestar de todos los peruanos. Tenemos que ser competitivos. Como les decía, mientras nosotros hacemos 120 pozos por año y en la zona de Talara, donde los pozos en promedio no producen ni 10, 20 barriles por día, nuestros vecinos perforan 800, 1.000, 1.500 pozos por año. ¿Ah? O sea, una nueva estrategia política nacional energética de Estado que no tenemos. No tenemos planes estratégicos para el sector, este subsector, y menos para el sector de energía, ¿no? Hay tareas, hay muchos trabajos que hacer. Incrementar el factor de recuperación, la reposición de reservas como garantía de seguridad energética, responsabilidad socioambiental con proyectos de inversión social y cierre de brechas. Eso es lo que tenemos que pedirle a las compañías y acompañarlas en ese trabajo, ¿no? El bienestar y calidad de vida como objetivos nacionales. La Constitución lo dice, las políticas públicas se basan en las necesidades y en el bienestar y calidad de vida de los peruanos. De eso se trata. Necesitamos una nueva ley de canon. La regalía es un tema económico y el canon es un tema social que estamos en estos momentos en problema. ¿Qué hacer? Hay que manejar la declinación de la producción, los factores de recuperación, requerimos nuevas tecnologías, manejo de la información, ¿no? En general. Condiciones que probablemente se hablan en muchos sitios y tenemos el manejo de cambio, la tecnología. ¿Cómo lograr hacer las cosas bien? Al inicio yo les decía, hemos hecho
muchas cosas muy mal. Bueno, tenemos que hacerlas bien. Para eso tenemos, y lo vamos a ver, cambiar el rol de nuestras empresas. Tenemos que tener una visión de futuro para impulsar el presente. Los gremios petroleros deben trabajar en conjunto con el Estado, elaborar propuestas concretas. En general, debe haber solidaridad, debe haber participación, tiene que haber consenso, tiene que haber acuerdos. Perú Petro, necesitamos modernizar y empoderar su rol promotor y supervisor en una nueva Agencia Nacional de Hidrocarburos. Tiene que salir de FONAFE, en principio. FONAFE es una empresa que tiene bajo su ámbito a empresas públicas. Y una empresa pública es la que hace un servicio público. Y Perú Petro no hace un servicio público. Es una agencia de promoción y supervisión de contratos para la industria del petróleo. No tiene ningún sentido lógico que esté en FONAFE. Plan de promoción y reactivación y optimización de la producción. Planes de mediano, largo plazo para promover e incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos. Capacidad de contratación de servicios petroleros. Tenemos 18 cuencas petroleras, de las cuales solamente en 4 cuencas se han perforado los pozos. Tenemos que hacer estudios de sísmica, tenemos que 2D, si sean 3D, tenemos que hacer gravimetría, magnetometría, geoquímica, tenemos que hacer muchos trabajos para poner en valor nuestras cuencas sedimentarias, para poder ofrecer, tener que ofrecer y negociar con los inversionistas y que vean el atractivo de lo que tenemos, ¿no? Petroperú. Bueno, Petroperú, en Petroperú tenemos un gran problema con el oleoducto norperuano, que tenemos que si no lo ponemos con grado de confiabilidad clase mundial, es decir, si este oleoducto no es seguro y confiable, no va a servir de nada que tengamos petróleo en la selva. Tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, hay posibilidades, lo convertimos en una unidad de negocio dentro de Petroperú, fuera de Petroperú. Tenemos que evaluar, tenemos que sentarnos a discutir lo mejor. Real y efectiva integración vertical de Petroperú. Tiene que participar en el upstream. Le va a servir de mucho, no solamente va a mejorar su posición financiera, sino va a servir para ayudar a pagar la refinería. Los márgenes de refinación comparado con los márgenes que se obtienen de ganancia en la explotación de petróleo, mire, son entre 2 o 3 veces más grandes los márgenes en la explotación de petróleo. El margen de refinación puede estar entre 4, 6, 8 o 10 dólares y es muy volátil porque los precios son muy volátiles. Pero si yo soy el dueño del petróleo no voy a tener ese problema, ¿no? Entonces, tenemos que poner en marcha la nueva refinería cuanto antes. Petroperú tiene que ingresar al mercado retail, en la cadena de grifos. Otra cosa que es absolutamente necesaria, la capacidad de almacenamiento y distribución de los combustibles en el interior del país. No puede ser posible que en el interior del país nuestra gente más necesitada esté pagando más por los combustibles que la gente que vivimos en Lima, ¿no? Las recomendaciones para el upstream. Es urgente aprobar las modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que está en el Congreso de la República con un predictamen elaborado. Nosotros participamos en la elaboración de esas modificaciones. Yo tuve el honor de trabajar con el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, asesorarlo, e hicimos estas modificaciones. Se hizo un predictamen, se discutió una vez en la comisión, ¿no?
pero desgraciadamente, eso fue en el 2019, desgraciadamente el Congreso fue cerrado y este proyecto, este predictamen fue encarpetado, ¿no? Tiene que, y aprobamos, y tenemos que aprobar esa ley orgánica de hidrocarburos con esas modificaciones, mientras trabajamos en paralelo en una nueva ley orgánica de hidrocarburos que sea más competitiva, con visión de futuro, moderna, con políticas de estrategia y de energética del Estado. No podemos estar en la cola de atracción de inversión de los extranjeros. Los extranjeros se van a Ecuador, se van a Colombia, se van a Brasil, ¿ah? Y no vienen a Perú. Tenemos que cambiar muchas cosas, tenemos que dar condiciones, muy buenas oportunidades y muy buenas condiciones para atraer a los inversionistas. Es necesario redefinir un nuevo rol en Petroperú y Perú Petro. Los modelos de contrato tenemos que modificarlos también, tenemos que ser más competitivos, tenemos que ser modernos. Administrar los riesgos, la serie de riesgos, tenemos que mejorar muchísimo en eso, en lo político, social, económico. Continuar con el esfuerzo de masificación del gas natural y la construcción del gasoducto. No podemos perder 20 años más, señores. La construcción de un polo petroquímico en el sur. En el sur, o no lo sé. Es preferible que tanto se ha hablado del sur, porque es importante que esas zonas también se desarrollen. Pero lo atractivo o la condición no solamente es que se desarrolle el sur o el centro, ¿no? Es importante que se desarrolle todo el país, pero lo importante de esto es que en este lado del Pacífico, en toda la costa esta, no hay un complejo petroquímico. Hablamos de Chile, Perú, Ecuador y probablemente los países centroamericanos. No hay complejos petroquímicos de este lado del Pacífico, y eso tendría un nicho que nos llevaría a un desarrollo inmediato. Las empresas operadoras deben contar, las nuevas empresas, las que traigamos o con las que negociemos, programas de inversión social. Tienen que haber un programa de inversión social y participar activamente en el plan de cierre de brechas y bienestar de nuestras poblaciones vulnerables, ¿ya? Y para terminar, permítame hacer una reflexión que para muchos de nosotros es la madre de los males que tenemos, no solamente en nuestras industrias extractivas como son el petróleo, gas y la minería, porque los problemas son transversales, tenemos casi los mismos conflictos socioambientales. Ahí tenemos problemas en pesca también, tenemos problemas en infraestructura en general en el país, ya sea en transporte o de vivienda. Entonces, yo pienso y pido que todos los ministerios que dirigen y norman las actividades de nuestras industrias extractivas en petróleo, gas y minería y otros ministerios eminentemente técnicos no pueden ni deben seguir siendo manejados por personas o políticos sin las calificaciones mínimas necesarias en las respectivas actividades. Muchas gracias. Con esto estoy a sus órdenes. Ya terminó mi presentación y si hay algunas preguntas, con mucho gusto. Muy amable. Sí, gracias, don Enrique. Ha sido una presentación espectacular. Yo estoy orgulloso de ser leonciopradino cuando escucho una presentación como esta, tan técnica, tan depurada, y pienso que los cadetes del Colegio Militar deberían escucharlo.
tercero, cuarto y quinto año de secundaria para poder visionarse como un Enrique Bisetti Solari. A los 15, 14, 17, 16 años que tienen, ya visionarse, porque ese es su futuro. Y yo estoy de acuerdo con usted con todo lo que dice sobre la reflexión, ¿no? De poner a gente técnica, ¿no? Gente, hablando en términos de fútbol, ¿no? Gente que pise bien la pelota, gente que, pues, que tenga técnica, sepa perfilarse, pararla con el pecho, ¿no? Porque cuando se mete mucho la política, lamentablemente nos damos cuenta que hoy en día la economía se rige por la economía del conocimiento. Quiero citar solamente rápidamente para eh, eh, trasladarle una opinión, una respuesta y usted que tiene tanto conocimiento nos pueda responder. Hace unos años, Andrés Oppenheimer, que es escribe para el Miami Herald, tiene su programa en CNN, escribió un libro titulado Crear o Morir. Y él decía que no es casualidad de que muchos de los países más ricos del mundo en ingreso per cápita sean naciones como Luxemburgo, como Singapur, ¿no? Que no tienen recursos naturales. Ahora, en el caso de Singapur, ¿no? Es una nación que está creciendo, que ha crecido y sigue creciendo. Es una nación que hasta el agua la importa, mientras que los países petroleros y ricos en recursos naturales como Venezuela o Nigeria prevalecen, ¿no? En niveles de pobreza obscena, dice Oppenheimer, ¿no? Entonces, la gran pregunta para nuestros países, sobre todo nuestros países como el Perú, nuestros países latinos, ¿no? ¿Cuándo será el tiempo en que la gente pensante, en que la gente que domina el tema, se haga cargo de esto, ¿no? Porque él dice que estamos en una economía del conocimiento. Y él cita a Steve Jobs, ¿no? Y él dice, mejor dicho, lo menciona como un ejemplo, ¿no? De cómo el cerebro de Steve Jobs produjo toda una empresa llamada Apple, ¿no? Entonces, él habla que es importante la calidad de la educación, que es la clave de la economía del conocimiento. Y, y cuando uno coloca gente que tiene el conocimiento correcto a operar en los lugares extractivos, como el de usted, ¿no? Y como es su caso, entonces las cosas pueden salir bien, ¿no? ¿Cuánta educación nos hace falta en nuestro país? Yo me imagino contando con personas como ustedes, ¿no? O sea, unos 15, 20, 50 Enríquez Bisetti en cada área de nuestro país, ¿no? Con ese conocimiento para sacarlo adelante, para dirigir nuestro país, no en base a la obtención solamente del recurso natural, sino en base al conocimiento de trabajar todo ese recurso natural y ya entregarlo en otro producto, ¿no? Usted mencionó de cómo lograr las mejoras, ¿no? Hacer las cosas bien, innovar, la motivación, las nuevas tecnologías. Pero eso es lo que nos da la educación. ¿Cuánta falta nos hace la educación? En un billete de $2 de Singapur, usted ve ahí qué imagen tiene, con diferencia a nuestros billetes de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el de 100 soles, ¿no? Sale un personaje de nuestra historia, ¿no? Y podemos ver otros billetes donde también salen personajes de nuestra historia. En Singapur, su moneda más pequeña, la de $2, el billete de $2 de Singapur, tienen a un maestro enseñando a los alumnos. No hablan de su historia, hablan de su futuro, la educación. ¿Qué nos puede decir con todo este comentario un poco extenso que he dado? ¿Qué nos puede decir usted acerca de eso? Usted que está tan preparado, que ha estudiado tanto. Gracias, Marcos. En principio que coincido plenamente en la educación y es algo que siempre lo venimos conversando
y la educación no solamente como parte de una instrucción de estándares altos, ¿no? Y nos olvidamos de lo más importante, que es la ética, ¿no? Nos estamos olvidando de lo más importante, de lo que es la honorabilidad. Entonces, hoy por hoy, en la academia, se está viendo esto con mucho interés y ya está incluido en muchas de las currículas de las carreras, lo que es la formación ética de la gente, ¿no? Obviamente tenemos que tener educación, pero también hablamos de educación, empieza por casa, ¿no? Pero la educación empieza por casa y nunca termina. La educación es una capacitación y acción constante, permanente, ¿no? Entonces, yo coincido mucho con lo que estás comentando, y yo quiero referirme con todo respeto, como dije, con la reflexión que hago, que he hecho. No puede ser que personas sin ninguna competencia técnica esté dirigiendo negocios eminentemente técnicos, ¿no? Y tenemos los políticos y abogados que tienen todo el tiempo del mundo para hacer estas cosas, y la culpa la tenemos los ingenieros que hemos abandonado. Nos hemos dedicado a producir, a trabajar, a producir, a trabajar, y nos hemos olvidado de la solidaridad, nos hemos olvidado de la calidad de vida y el bienestar, de la responsabilidad que tenemos como ingenieros. Esa es la otra parte de la instrucción que se ha dejado de lado en las universidades también, es la capacidad, la responsabilidad que tenemos los ingenieros de construir, porque eso es lo que nos define a nosotros como ingenieros, y tenemos que construir calidad de vida, tenemos que construir bienestar, tenemos que ser éticos, tenemos que ser solidarios. Entonces, mientras no lleguemos a ese nivel, y que eso es lo que en los grandes países desarrollados es lo que prima, ¿no? Y eso es lo que se le llama educación, cultura, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer, don Enrique, para tener unos 50 más como usted? Yo diría que tendríamos que tener probablemente 50 colegios militares. Eso. Mira, permítanme, por favor, igual, y siempre digo con todo respeto, en mi vida profesional, yo siempre he dicho que en mi formación militar, he dicho que siempre mi lema de disciplina, moralidad y trabajo ha sido un factor muy importante para llegar a donde he llegado. En eso hay que trabajar mucho. Hay que restituir los valores en nuestros colegios. Hay que respetar nuestras banderas, hay que respetar nuestro himno, hay que respetar a nuestros ancianos, hay que respetar a nuestros adultos, hay que respetar a nuestros niños, hay que respetarnos nosotros mismos. Eso, no estamos ahora en una sociedad así. Así es, don Enrique, así es. Y lo comprometo desde aquí también con mucho respeto a que podamos, Dios mediante, ya hablando con la dirección del Colegio Militar, hacer una conferencia
vivencial de usted y muchos como usted para comenzar a dar esa mentoría a los muchachos, porque los chicos necesitan héroes, héroes no solamente como nuestro gran coronel Leoncio Prado, ¿no? Sino que ese ejemplo, ese de hagámonos dignos del nombre que lleva nuestra institución. Conociendo a una persona como usted, que ha trascendido tanto en la industria donde opera todavía, uno le da gusto ser Leoncio Pradino, ¿no? Porque usted está dejando bien en alto el nombre de Leoncio Prado, como dice nuestro himno, ¿no? Hagámonos dignos del nombre que lleva nuestra institución. Y cuando se levanta una imagen, cuando emerge una imagen de un líder en un determinado campo de la sociedad, los chicos lo ven y ya crean un modelo, ya tienen un modelo a quien seguir. Sus modelos o pueden ser la gente del rock, la gente de los reality shows, deportistas, o pueden ser personas como usted, que se levanten y digan, acá hay un modelo que seguir, he recorrido un trecho de mi vida, yo estuve allí donde tú también estuviste sentado en esas aulas, estudiando en el colegio militar, consignado, castigado, haciendo ranas y todo eso, pero eso me sirvió para después yo salir adelante. También tuve problemas para llegar donde está. Si no hubiera tenido problemas, no hubiera llegado donde estoy. Si no hubiera experimentado fracasos, no hubiera llegado a donde estoy ahora, porque el fracaso siempre es un indicador de que uno sigue dando pasos para avanzar, que no se quede en la zona de confort. Y personas como usted que han recorrido tanto y que tienen tanto currículum de vida y como profesional, han tenido muchos obstáculos, pero no se han quedado en la zona de confort, han seguido actuando. Así que lo comprometo, don Enrique, para que pueda estar con nosotros también en otra oportunidad hablando, porque yo sé que esto es pequeño, lo que nos hablabas, lo has sintetizado, y ha sido también bien difícil conseguir a don Enrique, porque es un hombre muy ocupado, muy ocupado. Ahí don Carlos Corbeto ha hecho una gestión espectacular, lo ha seguido como si estuviera en los días del colegio allí, ¿no? Haciendo un perseguimiento ya para obtenerlo, y gracias porque nos ha ilustrado tremendamente, y creo que con los chicos del colegio también vamos a tener una oportunidad de que también lo conozcan. Y muchas gracias. Sus últimas palabras, don Enrique. No, muchas gracias a ustedes, Marcos, a Carlos. Muchas gracias a mi colegio militar. Muchas gracias a mis hermanos promocionales. Muchas gracias a mis hermanos de todas las promociones. Siempre he actuado, me conocen como soy. Y siempre he dicho, y lo repito, mi formación militar me ha ayudado muchísimo a superar problemas, deficiencias de todo tipo, ¿no? Ocupar puestos muy altos o altos. Nadie me ha regalado nada, ¿no? Pero siempre pensando en mi patria, siempre pensando en los peruanos, en el bienestar de los peruanos, en la calidad de vida y sobre todo, en una solidaridad que tenemos que reconstruir y seguir adelante, ¿no? Muchas gracias. Ha sido emocionante para mí dirigirme a todos nuestros amigos, hermanos leonsopradinos y otras personas que seguramente no son leonsopradinas, y no quiero hacer distinciones ni comparaciones odiosas. Me comprometo, estoy dispuesto a contribuir al trabajo que ustedes magistralmente están realizando. Y nada, muchas gracias, Marco, muchas gracias a todos. Gracias.
Bueno, mis queridos amigos, este ha sido el webinar número 29, diagnóstico y propuesta para la industria del petróleo y del gas, con nuestro hermano Leoncio Pradina de la 19 promoción, el ingeniero Enrique Bisetti. Nos vemos en el siguiente webinar. Dios les bendiga.